Yo soy Mamá Joy y este es mi canal Mamá Super Real. En el vídeo de hoy voy a reaccionar a un vídeo titulado Educar sin gritar. Vamos a ver qué nos dicen una educadora y una consultora de crianza. Gracias por acompañarnos hoy, gracias Leo por invitarnos. Ahora Lucía decía, la teoría está muy fácil, es como muy clara, ¿no? Y sobre todo, claro, es algo que cuando no tenemos hijos, no estamos pensando, yo cuando tenga hijos, lo que voy a hacer, algo que me hace mucha ilusión, es gritarles, ¿no? Es algo que quiero hacer, gritarles mucho y enfadarme mucho con ellos. No, cuando no tenemos hijos decimos, cuando tenga hijos, eso que he visto a esa señora hacer, yo no lo voy a hacer nunca. Todos somos muy buenas madres y padres antes de serlo. Y luego, claro, nos pasa que tenemos hijos, sobre todo los hijos van creciendo, porque cuando son bebés vemos a ese retoño, nos genera esa empatía, les vemos vulnerables, dependientes, y muchas veces no nos sale esa parte. Pero de repente, cuando ese niño va creciendo, nos encontramos que te he dicho que no sé qué, no nos hace caso. Mamá, pero es que ni mamá ni modo. Y de repente dices, esto lo decía mi madre, ¿cómo es posible que yo ahora esté diciendo eso? Pues porque todos tenemos una historia detrás. Por eso, justamente, cuando la emoción nos atrapa en un momento de tensión, nos sale nuestra historia no solo familiar, sino también social. Y venimos de una historia social con muchos gritos. Exactamente, venimos de una historia que muchas veces reproducimos y además nos ocurre algo que es muy molesto, que es que a los niños hay que repetirles las cosas muchas veces. ¿Hay alguien ahí que no deba repetir nunca nada a sus hijos? Que cuando les da una orden, por ejemplo, respondan de inmediato. ¿Hay alguien que lo consiga? Difícil, que levante la ¿verdad? mano. ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Bueno, pues normalmente tú estás, yo qué sé, en la cocina, por ejemplo, empezando a preparar la cena. Y mientras estás cocinando, pues como ahí a tu lado hay una habitación con tu hijo que está inmerso en su actividad, jugando, yo qué sé, con un montón de piezas de Lego, por ejemplo, ahí esparcidas, tú le avisas, le dices, Guillermito, así, lo bastante fuerte como para que te oiga, empieza a recoger tus juguetes que hay que poner la mesa. Y Guillermito, pues ni siquiera contesta. Al cabo de un rato, 5 o 10 minutos, vuelves a repetir aquello de Guillermo, ¿me has oído? Recoge tus juguetes que hay que poner la mesa. Entonces, con un poco de suerte, Guillermo responde, ya va. O bien, un momento. ¿Os suena esta situación? Sin embargo, parece que todo sigue igual, así que al cabo de poco vuelves a repetirlo de nuevo. Guillermo, recoge para poner la mesa que pronto estará lista la cena. Y él sigue con el ruido de las piezas, pero no ese ruido que debemos oír cuando echa las piezas dentro de la cesta que tenemos preparada para la recogida. Así que, al cabo de unas cuantas veces más de repetir, ya no te queda más remedio cuando la cena está preparada que ir a donde está Guillermito y decirle, ¿quieres hacerle el favor de venir de una vez que vamos a ir a dormir a las tantas? ¿Y eso por qué? Pues porque la repetición no se exaspera. Claro, vamos acumulando frustración, ¿no? I was in Afghanistan last year and there was war. First Frustración de repetir una vez sin éxito, 2 tampoco, 3 sin nada. Al final, cansados y frustrados, lo que hacemos es levantar la voz. Exacto. Y llega ese momento en que te acuestas y dices, yo esto, cuando no tenía hijos, dije que nunca lo haría, que yo no me parecería a tal persona o a cual, a mi padre, a mi madre, a mi tía, que chillaban mucho. Yo esto no quiero hacerlo, no estoy siendo la madre que quiero ser o la madre que quiero que tengan mis hijos. Y entonces es cuando me doy cuenta, ¿no?, de necesito
más recursos, necesito herramientas. Por suerte, cada vez hay más padres que se dan cuenta de que gritar no es la vía. Seguro que muchos de vosotros estáis aquí también porque queréis mejorar. Y para eso estamos nosotras, para darles algunas ideas, algunos trucos, algunas estrategias, algunas herramientas que creo que a nosotras como madres nos han sido útiles y que como educadoras sabemos que funcionan y sabemos que se pueden compartir. Y justamente en eso consiste nuestro trabajo, en orientar a padres y madres con nuevas formas de hacer que logran que las relaciones sean más fluidas. Así que eso es lo que vamos a intentar en los próximos breves minutos. Ahora es cuando tenéis que sacar papel y boli y apuntar. Ahora vienen los consejos, ¿vale? Son facilitos, no os preocupéis. Y el primero es que muchas veces no nos hacen caso, eso que contaba Alba, porque no nos estamos comunicando en el mismo plano en el que están ellos. Cuando, sobre todo, nuestros hijos ya tienen 2, 3 años, 4, sobre todo 5, 6, vemos que son más pequeñitos, pero que si tú le dices, tráeme la chaqueta, saben perfectamente qué es la chaqueta, saben qué significa traértela, y por lo tanto, muchas veces entendemos que su mundo es pues como el nuestro y que por lo tanto ya nos podemos comunicar como si fueran un adulto en pequeñín. Y les damos órdenes, muchas veces, muchas órdenes, de una forma absolutamente aburrida, pensando que ellos eso lo van a captar, van a comprenderlo perfectamente, la importancia de esa orden, y van a obedecer. Y eso no es así. Lo primero que tenemos que hacer es conocer cómo son los niños pequeños. Si no sabemos cómo son y que su mundo no se rige como el nuestro, es decir, su mundo lo que más importancia tiene es el juego, no nos vamos a poder comunicar de una forma que a ellos les tenga sentido. Por ejemplo, si yo le digo a mi hija, dame la mano que tenemos que cruzar, ella a lo mejor dice no, porque ahora ella piensa, pues si he estado sin darte la mano, ahora ¿por qué tengo que darte la mano? Que me des la mano, que te pueden atropellar. ¿Qué es atropellar? No, es que a lo mejor si te atropellan vamos a ir al hospital. ¿Qué es un hospital? A lo mejor no ha ido nunca. Por lo tanto, tenemos que comprender que desde este plano no nos van a hacer caso porque no es el suyo. Si yo le digo, en cambio, dame la mano, que hay cocodrilos, y si saltamos de la raya blanca a la raya blanca, no nos van a morder. Estará encantada de darme la mano seguramente y jugando, haciendo estos saltitos. Muy buena idea, me acaba de dar una gran idea para aplicarla con mi hijo, pero sí que es cierto que yo por lo menos he tenido muchas situaciones complejas con mi hijo en este sentido, y para cruzar la calle, bueno, se hace súper complicado que me dé la mano y tenemos que insistir, pero es cierto, yo soy muy consciente de que un niño con 2 años no comprende cuáles son las consecuencias. Es decir, lo que está diciendo la educadora, el niño no tiene ni idea de lo que es un hospital, no tiene ni idea de lo que es atropellar. Obviamente nosotros tenemos que enseñarles y hacer que ellos comprendan poco a poco cuáles son las consecuencias de sus acciones. O sea, es nuestra responsabilidad. Pero, o sea, claro, yo entiendo, ¿no? A veces los padres es como que de tanto repetir ya estamos cansados de repetir. Y a todos nos ha pasado, ¿no? Hay quienes más, hay quienes menos, pero en un momento dado ya acudimos a los gritos, porque pensamos que es la única manera que tendrán de obedecer y de asumir que, bueno, son los hijos que tienen que acatar unas normas u órdenes, cosa que sí, nosotros en casa valoramos un montón y creemos en la importancia de la disciplina. Pero es verdad que hay determinados momentos en los que los gritos se deben más a nuestra impotencia y a nuestra frustración porque el hijo no está haciendo caso, o porque estamos empeñados en que haga caso y creemos que es la única forma en que lo logrará, en que obedecerá, pero en realidad es
es porque estamos de alguna manera volcando esa frustración de que no nos obedezca y de que no puede ser que no nos obedezca. La cuestión es de qué manera conectaré con mi hijo, ¿no? Y yo creo que ahí está el punto y creo que está muy bien esto que están explicando. A obedecer a esa orden que yo le había dado a priori. Bien, y cuando son un poco más mayores, yo creo que en el momento en el que ya comprenden las cosas, lo más interesante es darles cuantas menos órdenes mejor. ¿Qué significa cuantas menos órdenes mejor? Evidentemente no significa que vayan a poder hacer lo que ellos desean en cada momento. Eso sería una irresponsabilidad por nuestra parte, y estaríamos alimentando a la famosa figura del niño tirano, ¿no? Dar menos órdenes significa invitar a nuestros hijos a crecer de forma libre y de forma responsable. ¿Qué significa una libertad responsable? Para educar para la libertad hay que educar desde la libertad. No podemos educar personas que sepan hacer uso de la libertad que van a tener a medida que se hagan mayores si siempre estamos obligándoles a obedecer. Para educar para la libertad hay que hacerlo en un contexto de libertad. Pero la libertad va estrechamente vinculada a la responsabilidad. Fijaros, ¿qué significa la palabra responsabilidad? ¿Qué es una persona responsable? ¿Cuándo alguien es responsable? Vamos a verlo a partir de la etimología de la palabra. ¿De qué proviene responsabilidad? ¿De qué os parece que proviene? ¿De qué palabra primitiva? Responsable, responsabilidad. ¿A qué suena? Efectivamente, viene de respuesta, de responder. ¿Qué es una persona responsable? Alguien que toma una decisión cualquiera, libremente, la que desea, y que a continuación responde de las consecuencias que tiene esa decisión que toma. Por lo tanto, para educar para la libertad responsable, creo que a los hijos, sobre todo cuanto mayores son, más debemos invitarles a decidir por sí mismos y a hacerse cargo de las consecuencias de lo que deciden. ¿No? Por ejemplo, a Guillermito, el del Lego, puedo decirle, oye, Guillermo, ¿qué prefieres? ¿Venir a cenar pronto para luego tener tiempo de que te cuente un cuento largo o bien venir más tarde? Ten en cuenta que, si vienes más tarde, no nos va a quedar tiempo para el cuento antes de irnos a la cama. ¿No? Los niños deben dormir, lo decíamos antes, determinadas horas por una cuestión de maduración neurológica. Así que Guillermito puede decidir, pero si llega más tarde de una hora límite, luego va a tener que acarrear con la consecuencia de quedarse sin cuento. Pero si viene pronto, ese cuento tan largo que nunca nos da tiempo de contar, pues ese día sí será posible. Y eso podemos hacerlo muy a menudo, relacionar aquello que les decimos con una consecuencia lógica que siempre debe mantener una relación de sentido. Las consecuencias no pueden ser nunca arbitrarias. Las consecuencias arbitrarias, las que yo me invento pero que no tienen una relación con lo que digo que hay que hacer o no, son castigos. Son consecuencias que yo como adulto impongo para presionar al niño para que haga lo que quiero, pero no logran que él vea el sentido que tiene aquello que hay que hacer. Y es importante que vean ese sentido. Ese es un buen recurso, creo que muy educativo. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces decimos eso de es que si no te chillo, no me haces caso. Como si siempre la culpa, ¿no? Fuera de nuestro hijo. Es decir, como tú no haces lo que yo quiero, yo me veo obligada a chillarte. No. Aquí, ¿quién es el adulto? El adulto somos nosotros. No podemos esperar que nuestro hijo, que es pequeño, que tiene muchísimos menos recursos, herramientas, muchísima menos información y que ha vivido muchísimo menos, tenga la capacidad de comprender todo nuestro mundo y la importancia de los horarios y de un sinfín de cosas. Por lo tanto, siempre tenemos que tener claro, si queremos dejar de gritar, que nosotros somos los adultos. Es nuestra responsabilidad empezar a educar sin gritos y que tenemos que dar el primer paso, el de me comprometo a aprender, a relacionarme contigo, no de esta forma, porque de esta forma no funciona.
Porque cuando ya has gritado bastante, el niño entiende que hasta que no llegues ahí no es importante eso que le estás diciendo. Por lo tanto, la próxima vez vas a tener a lo mejor que gritar más. ¿Y dónde termina esto? En una absoluta frustración por las dos partes. Siempre recordaros, Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y es que es verdad lo que dice la educadora, y es que nuestros hijos asumirán que ellos tienen que hacer enfadar a mamá o hacer enfadar a papá, ¿no? Llegar al punto en que mamá y papá griten para que tenga, vaya, o sea, para que ellos puedan reaccionar y hacer las cosas como nosotros queremos que las hagan. Y es que tampoco es el punto, ¿no? O sea, que yo tengo que decir algo al respecto, aunque estoy de acuerdo con lo que dicen, pero también creo que no debemos tratar al niño como si... Ay, pobrecito, pobrecito, no, que nada, ni un grito, ni un... O sea, a ver, nuestros hijos, evidentemente tenemos que respetar a nuestros hijos, crianza respetuosa, intentar tener empatía, lo que han dicho me parece perfecto. Ahora, tampoco, o sea, sí somos los adultos y como bien dice, nuestros hijos no están en el mismo nivel y no comprenden la totalidad de las consecuencias y no tienen los mismos recursos que nosotros, vale, pero también deben entender que nosotros somos las figuras de referencia y somos quienes marcamos, les ayudamos al proceso de maduración y a ser niños y niñas responsables, niños y niñas adultos, maduros, y yo creo que tampoco me parece bien el hecho de decir, ay, es que los padres tenemos que hablar siempre de una forma súper amorosa, o sea, de acuerdo, yo, a ver, lo digo porque, o sea, yo soy una persona muy calmada, muy paciente y creo que lo demuestro en la crianza con mis hijos. Pero cuando le tengo que decir las cosas con firmeza, también lo hago. Y no creo que eso esté mal, para nada. Y con firmeza no significa, niño, que te he dicho que no... A ver, o sea, todos, yo creo que nos hemos encontrado en situaciones que... por ejemplo, nuestros hijos corren peligro y tienes que alzar la voz, tienes que gritar para evitarles un peligro. Y yo creo que esto está más que justificado, gritar, ¿no? O no sé, te diriges a tu hijo para decirle con firmeza, o sea, siempre con respeto, pero con firmeza decirle, mamá te ha dicho que no puedes tocar esto. Tienes que obedecer, ¿sí? O sea, con firmeza, pero nunca perdiendo, bueno, claro, la conexión, ¿no? Esa conexión tan importante y tener empatía e intentar entender por la etapa que están pasando y intentar también comprender que ellos aún están madurando y que hay cosas que no entienden y que bueno, que tenemos que tener paciencia, ¿no? Lógicamente. Yo soy la adulta, yo soy el adulto y soy yo el que tiene que aprender, el que tiene que buscar recursos y herramientas para no gritar jamás a sus hijos. Más difícil de hacer que de decir, pero cuando tengáis ganas de levantar la voz porque notéis que la tensión ha subido lo bastante después de repetir una cosa un par o tres de veces, ahí es donde hay que parar, dar un paso atrás, encontrar el modo de relajarse, eso tiene que ver con la respiración, como comentaremos, y ir hacia donde está vuestro hijo. Y cuando estéis ahí, no le habléis de arriba abajo, podéis agacharos hasta su altura, mirarle directamente a los ojos y darle un mensaje muy breve, muy conciso sobre aquello que esperáis en aquel momento, con la voz lo más baja posible. Cuando susurras, cuando bajas muchísimo el volumen, para que tu hijo
sepa lo que estás diciendo, debe parar atención. Si no pone una atención muy concreta a tu mensaje, no le llega lo que le dices, así que en cuanto presta esa atención focalizada, el mensaje llega mejor a los centros de procesamiento de la acción del cerebro. Voz muy bajita, mensaje muy breve y contacto visual. ¿Por qué mensaje muy breve? Porque cuando él se dé cuenta de que lo que le viniste a decir no va muy de acuerdo con sus intereses, va a desviar la atención y la mirada. Así que hay que ser muy conciso. Es una técnica que ayuda a que las instrucciones que damos en un momento... Pues lo voy a probar, a ver qué tal. No sé, con mi hijo lo veo yo difícil, esto de hablarle susurrándole así súper bajito, no sé. Pero lo voy a probar, oye, ¿por qué no, no? Siempre tenemos que tener como la mente abierta en probar recursos y estrategias para mejorar, ¿no? En esos procesos de crianza y en la educación de nuestros hijos. Dado funcionen mejor. Antes decía que cuantas menos órdenes demos a los niños, mejor, para que ellos deban escoger y ser responsables de sus elecciones, pero a veces a los padres y madres pues no nos toca más remedio que dar órdenes concretas, porque en un momento dado hay algo que hay que hacer de aquella manera y mucho no hay para elegir. En realidad gritamos porque perdemos el centro, por lo que sea, porque estamos cansados, porque estamos frustrados, porque sentimos impotencia de no tener más recursos para que nuestros hijos nos hagan caso, que nos comprendan, que comprendan nuestra realidad, y porque a veces nos sentimos muy solos en esto de criar. Todo esto nos lleva muchas veces emocionalmente a esa posición de me descentro y me sale el grito, que es un patrón que tenemos como muy adquirido. Y es importante que si queremos educar a hijos empáticos, respetuosos, responsables, comprendamos que nosotros somos su ejemplo, que contará muchísimo más lo que hacemos que lo que decimos. Y si yo grito, le estoy enseñando a mi hijo que para las cosas importantes tiene que gritar y que no podemos comunicarnos de otra forma que no sea así, desde la falta de respeto. Por lo tanto, integremos muy adentro de que... Bueno, a ver, yo algo que opino, y es que una cosa es alzar la voz, que no tiene por qué ser necesariamente un grito, pero tú puedes alzar la voz con firmeza porque tu hijo no está obedeciendo algo que consideras como padre o como madre importante que obedezca, por las razones que sean, pero es importante que obedezca esa orden, y tú puedes alzar la voz con firmeza sin faltar al respeto. O sea, esto de que gritos es igual a faltar el respeto, a ver... Vale, que no voy a ponerme a gritar como una loca a mi hijo, pero sí que le puedo decir las cosas con firmeza sin faltarle al respeto. Y es que soy su madre. A ver, si no lo puedo hacer yo, que soy su madre, su padre, porque es su padre, porque somos sus acompañantes, somos sus principales figuras de referencia, somos quienes tenemos la responsabilidad sobre nuestros hijos y de enseñarles correctamente. Entonces, si nosotros no podemos impartir una disciplina respetuosa, pero disciplina y con firmeza en determinados momentos, porque vamos a decirlo claro, no siempre todo es color de rosas, risas, abrazos y besos. O sea, hay momentos en los que no toca otra, pero no toca otra porque... No me queda otra porque estoy ya me he cansado de decírtelo por H y por B. O sea, que vale, sí, también nos cansamos, pero es que principalmente es por su bien. O sea, cuando yo creo que hay que decirle algo con firmeza porque no me ha obedecido de ninguna otra forma, o sea, somos sus padres, ¿no? Y creo que tenemos plena autoridad. Siempre
vigilando de no maltratar a nuestros hijos ni faltarles el respeto, pero creo que tenemos plena autoridad como padres para en determinados momentos aplicar pues un tipo de autoridad en amor, ¿no? La firmeza, pero de una manera sana, ¿no? De una manera correcta. El ejemplo somos nosotros. No solo ejemplo, somos su faro y su guía. Hay un mosquito por aquí que me está picando, pero es que por todas partes. Es horrible, horrible. O sea, es que que no he querido parar la reacción porque quiero terminarla, pero odio, de verdad, es que me ponen los mosquitos, es que no hay nada peor que los mosquitos. A ver si lo encuentro y lo mato. Además de dar un mejor ejemplo y, por tanto, además de contribuir a transformar la cultura, antes decías, Miriam, que gritamos porque lo hemos aprendido, por tanto, los hijos de nuestros hijos podrían no aprenderlo si nosotros logramos cambiar ese patrón. Hay otro motivo importantísimo para intentar educar sin gritar o al menos hacerlo menos veces. Y ese motivo es nuestra propia tranquilidad, nuestra felicidad y nuestro bienestar, porque ¿verdad que es cierto que nadie se siente mejor consigo mismo después de levantar la voz para que le hagan caso? Normalmente nos sentimos más tensionados, incluso más enfadados. Esto es cierto, ¿eh? Esto es verdad. A nadie le gusta perder los papeles, o sea, nadie se siente mejor consigo mismo cuando está enfadado, ¿no? Esto, desde luego, yo creo que nadie. Por eso yo también suelo pensar cuando mi hijo me pone a prueba o está haciendo algo que no quiero que haga, e intento corregírselo, intento enseñarle, explicarle por qué no tiene que hacer esto. También pienso en que la crianza no debe ser un tema de estrés, ¿no? O sea, si cada vez que mi hijo me pone a prueba yo voy a perder los papeles y me voy a poner nerviosa, voy a estar constantemente creyendo que la crianza es agobiante, estresante, insoportable, horrorosa. O sea, si estoy enfadándome todo el tiempo, voy a relacionar la crianza con estrés, con tensión, y para mí la crianza es preciosa, o sea, que es complicada y compleja muchas veces, hay momentos muy duros, seguro, o sea, he vivido y sigo viviendo momentos muy difíciles y que tirarías al niño por la ventana. Yo creo que todos lo hemos pensado, ¿no? Todos los padres hemos dicho, ay, por Dios, ¿qué hago con el niño? ¿Qué hago con esto? Pero, o sea, intento pensar en, tal como dice, ¿no? Lograr unos resultados en el comportamiento de mi hijo de una forma efectiva. Y a base de gritos y de estrés no se logran, ¿no? Resultados, ni además nosotros como padres, como madres, nos sentimos bien, sino al contrario. El día se nos hace más duro, más pesado, más difícil, más agotador. En cambio, si somos capaces de respirar hondo, pensar bien qué es lo que vamos a hacer, acercarnos a nuestro hijo, me parece genial esto de bajar, agacharnos al mismo nivel, que él vea una empatía, una preocupación y conseguir el resultado, que es que haga caso, que obedezca esa orden, pero estamos más relajados, ¿no? Y al final, pues, todo sale bien, pues mira qué bien, porque además estaremos nosotros también más, como no sé, la paciencia yo creo que da sus frutos, ¿no? Y hace que te tomes las cosas con más tranquilidad, que no te estreses tanto, que no te cargues tanto, que el día venga, digas, hay días que vale, que son difíciles, que son duros, pero como eres paciente, pues lo llevas de otra manera, se lleva de otra manera, la verdad es que sí. Así que si logramos gritar menos, nos sentiremos mejor, ese malestar puede ser menor
Y así es como podremos disfrutar más de nuestra familia y de nuestros hijos. Para eso los tuvimos, para crecer a su lado y ser felices juntos. Nada más, muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, hasta aquí mi vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Dime qué es lo que opinas sobre educar sin gritar y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y me estarás apoyando muchísimo. Déjame un like si te ha gustado y te mando un besito. Nos vemos en el próximo vídeo.